Entonces, estamos ya en la etapa, lo que hemos llamado episodio 4, la cuarta parte de este capítulo 13 de Nehemías. Sabemos que Nehemías, en capítulo 12, él regresa, ¿no?, con el rey Artajerjes. Él está ahí para volver a su servicio como copero del rey, pero pasado un tiempo se entera de lo que está pasando en Israel, vuelve a pedir permiso y es enviado. Y es que así que encontramos este capítulo 13 de Nehemías, donde encontramos a grandes rasgos 6 grandes problemáticas de lo que estaba sucediendo con Israel. Y como sabemos, ¿no?, que toda la escritura, como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 15, todo fue escrito para nuestra enseñanza, todo fue para nuestro bien, para que nosotros podamos entender, ¿no?, y poder creer y tener esperanza en lo que está escrito. Por eso creo que es muy importante que nos dejemos enseñar con lo que el Señor quiere hablarnos en este día, ¿verdad? Y tenemos aquí este pasaje que lo hemos mencionado en cada culto de este capítulo 13 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 7, y lo vamos a leer una vez más porque es la palabra del Señor. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, ¿no? El mandato a que edifiquemos nuestra vida cada día, ¿como qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Por eso estamos aquí hoy, para ofrecer estos sacrificios espirituales que son aceptables, que a Él le agradan, que a Él le gusta nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra vida, nuestro tiempo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él, en Cristo, acá estamos los que creemos en el Señor, no seremos avergonzados. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Amén. Estamos declarando esto, que nuestro Señor Jesucristo es precioso. Y hoy vamos a estar viendo capítulo 13, versículo 15 al 22, y declaramos en este primer punto que amar la casa de Dios libra de la profanación del día de reposo, ¿no? Entonces, ya vamos viendo por dónde el Señor nos va a llevar en este primer punto, pero leamos estos primeros versículos del 15 al 18 y los animo que, si pueden y quieren, lo puedan declarar, porque es palabra de Dios. Lo pueden buscar en sus Biblias o lo pueden leer ahí de la pantalla. Dice el versículo 15: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, de toda suerte de carne, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Entonces, hay algo que es bien claro, ¿no? Nehemías, como dice aquí, vi algo que era notorio, algo que era visible, lo que estaba aconteciendo en Judá. Por eso había problemas con respecto al día de reposo. Y vamos a ponerlo, lo hemos mencionado, pero para que nos quede de una forma más gráfica, ¿no? ¿Qué era lo que hacían? Pisaban lagares en el día de reposo. Y vamos a entender
por qué el sábado era el día de reposo, por qué esto era conforme a la ley, y por qué hoy no guardamos el sábado, sino que el día del Señor es el día domingo. Entonces, pisaban la garza en el día de reposo, acarreaban haces, ¿sí? Un atado de vegetales, donde había espigas que eran para la siega y la leña. Fíjense que cargaban asnos con vino y uvas, higos y muchas cosas más. Entonces él los reprendió. Porque en el día de reposo, como bien dice la palabra, es un día para reposar. Y bajo la ley, ¿no? Por eso los judíos siguen guardando el día sábado hoy. Y bajo la ley, ese día solamente se podían hacer ciertas cosas. Por eso hoy los judíos siguen manteniendo, ¿no? El sábado comienza el viernes por la tarde y es todo el día sábado. Y no pueden hacer esfuerzos, no pueden, es muy interesante poder entender las cosas que hacían. Y incluso menciono ahí a los tirios, que era un grupo de la ciudad de Tiro, de Fenicia, que traían mercadería, traían pescado y, claro, las vendían, entonces iban y compraban. Pero en el día de reposo no se podía comercializar, no se podía hacer esas transacciones, ¿no? Entonces, muchas cosas por las cuales encontramos que Nehemías los amonesta. Entonces, ¿cuál fue el pecado del pueblo? Que hacían sus obras en el día de reposo. Ahora, acá hay algo que es muy importante entender, porque, claro, nosotros, si decimos, ¿no? Como está escrito, que todo esto fue para nuestra enseñanza, y claro, hoy ya no guardamos el sábado, guardamos el domingo, y sabemos que son cosas totalmente diferentes, pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Como está aquí en pantalla, que hacían sus obras en el día de reposo. Y este es el peligro que hoy puede venir a nuestras vidas. No hacer sus obras, las obras del Señor, las que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, sino hacer mis obras. Lo que yo entiendo que tengo que hacer, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta hacer. ¿Y cuántas veces nos terminamos cargando? ¿Por qué? Porque estamos haciendo obras, siendo que el Señor nos invita a entrar en su reposo. Pero vamos a seguir avanzando con esto. ¿Por qué era problemático? Porque profanar el día de reposo traía grandes males. ¿Por qué traía grandes males? Porque es ir en contra de la palabra de Dios. Cuando voy en contra de lo que Dios dice, es un camino de mal. Entonces, fíjense que la definición de profanar se llama profanación al uso irresponsable, irrespetuoso o maltrato de cosas, objetos, edificios, instituciones o personas. También manchar, contaminar, violar y deshonrar. Por eso fueron reprendidos por Nehemías. Y le hace una pregunta: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis? ¿Qué es esto malo que están haciendo? ¿No? Profanando así el día de reposo. Entonces, entender esto, que enseguida Nehemías hace referencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Porque le dice: ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal. O sea, la historia de Israel, que es una historia cíclica, ellos ya habían pasado por estar en el cautiverio, ya en Babilonia, ya habían pasado a estar en esclavitud en Egipto, pero se olvidaban de los preceptos que Dios les había dado y que se los había dado a Moisés en la ley. Entonces, no les importaba. Entonces, fíjense que dice: y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. O
sea, presten atención a lo que están haciendo. Porque hablar de obras es hablar de cargas, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuántos a veces encontramos personas que están muy cansadas? Estamos encima en esta época del año, ¿verdad? Es como que llega noviembre, diciembre y ya, no puedo más, necesito vacaciones. ¿Pero por qué? Porque están cansadas. ¿Pero por qué están cansadas? Porque se hacen problemas. Porque se cargan y hacen obras que no son las que el Señor preparó de antemano. Se hacen problemas por todos, se hacen problemas por los otros. Se hacen problemas por los hijos, se hacen problemas por el esposo, se hacen problemas por la esposa, se hacen problemas por todo. Y eso, ¿no? Es una carga. ¿Y qué pasa cuando cargamos algo por mucho tiempo? Esta semana tuvimos una actividad acá muy linda y hicieron levantar las manos a los niños. Y ya después de un rato, ¿qué pasa? Cuando tengo la mano en alto por mucho tiempo, ¿no? Y ni que hablar si hago así, si la pongo en esta posición y si doblo las muñecas. ¿Cuánto podemos aguantar? 5 minutos, 10 minutos. Y después ya la mano empieza a hacer esto, ¿no? Se cansa. Ahora el Señor dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces a veces es como que nos cargamos, ¿no? Ponemos una mochila, otra mochila, otra, y cuando nos damos cuenta estamos doblados, no podemos ni caminar. Pero estamos profanando las cosas que el Señor preparó para nuestras vidas. Porque estamos yendo en contra de lo que el Señor nos dice. Si Él dice, venid a mí, no, pero yo puedo, yo me encargo, yo esto lo soluciono yo. No, a mi marido, yo le digo lo que tiene que hacer. A mi esposa, a mis hijos. Y nos ponemos en un lugar que no nos corresponde. Si Jesús no habló ni por su propia cuenta, ¿verdad? Dijo, las palabras que yo hablo son las palabras de mi Padre. ¿Qué hizo Jesús? Y esto lo vamos a ver ahora en instantes. Por eso, en el segundo punto declaramos que hay firmes y sabias decisiones. Entonces, cuando uno toma una decisión firme, y una decisión sabia, y una decisión que viene de parte de Dios, las cosas cambian. Lo que quizás por mucho tiempo, ¿no? Quisimos cambiar, pero cuando dejamos intervenir a Él, las cosas cambian. Por eso este versículo 19 dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, aquí hay un mandato que ya había sido dado por Nehemías. Dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. 3 cosas, 3 verbos que encontramos. No puse el versículo, ¿no? Pero 3 cosas que Nehemías hace, ¿no? Y lo tenemos ahí resaltado en negrita. Dije, ordené y puse. 3 acciones bien concretas. ¿Por qué? Porque la fe es práctica. La fe no es teoría. Y lo vemos aquí en Nehemías. 3 verbos, ¿no? Lo que él afirma y lo que sale de la boca de Nehemías. Por eso es muy importante tener en cuenta qué sale de mi boca. ¿Qué estoy declarando? ¿Qué estoy declarando? Lo que declaro es conforme a la Escritura, es conforme al nuevo hombre, o lo que estoy declarando viene de mi alma,
viene de mi sentimiento, viene de mis emociones, viene de mi pensamiento, viene de cómo me siento. ¿Verdad? ¿Cuántas veces declaramos, oh, no, esto, me voy mal, no sé, no tengo, no puedo, todo para abajo? ¿Verdad? Pero es mentira eso. Si no es lo que el Señor dice, entonces cuidado con lo que declaremos. Él dije, la orden fue clara, fue bien clara. ¿Para qué dijo? Para que no se quebrantase el día de reposo. Ahora, los líderes, ¿cuántos son líderes acá? Levanten todos la mano, por fe, claro que sí. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que cuidar no solamente nuestra salud espiritual, sino que también la del pueblo. Porque depende de lo que digo. Porque la gente nos está oyendo. Entonces, ¿qué digo? ¿De dónde viene lo que digo? Entonces la actitud interior de Nehemías fue muy fuerte y supo hacer uso de esa autoridad. Entonces, cuidado con lo que digo, cuidado con lo que presto mis oídos. Porque somos responsables de la salud del pueblo. Y cerrar las puertas era una actitud sabia, una actitud prudente. No, hay que hacer. Porque era una cuestión de obediencia. ¿Y a quién nos sujetamos nosotros? Al Señor. ¿A quién nos sujetamos? A la palabra. ¿No? ¿A quién nos sujetamos? Al pastor. ¿Pero por el pastor? No, porque el pastor lo que está hablando es la palabra de Dios. Entonces, hubo un decir y hubo una orden. Había un tiempo, ¿no? Y qué fácil que somos para cuestionar lo que nos dicen. Enseguida, no, pero yo lo haría, y quizás, no. ¿En qué cuestionó Jesús al Padre? Tendría 1000 argumentos para cuestionar, ¿verdad? Pará, yo también soy Dios, ¿Por qué me haces ahora ser hombre? Y siendo hombre, siervo, y ahora voy a tener que ir a la cruz. Ahora, ¿hizo algo Jesús para ir a la cruz? No hizo nada, solo obedeció. Entonces, hubo una orden. Había un momento exacto para hacer lo que se estaba diciendo. Y un después siempre abre las puertas a la bendición y a la prosperidad. Y esto es lo que tenemos que entender claro, que cuando declaramos, ¿no? Lo que dice Apocalipsis, que Él abre, la puerta que Él abre nadie la cierra. Y las que Él cierra nadie las abre. Entonces cuando dejamos que el Señor opere y declaramos palabra, hermano, y estamos entrando en este tiempo que suceden milagros. Estamos viviendo milagros de parte de Dios. Y no hemos visto nada. Pero el Señor quiere usar a la iglesia para que haya milagros. Por eso guardar el día de reposo sobrepasa toda lógica humana. Y por eso Él puso hombres de confianza para que nadie transgrediera la orden. ¿Y cuál era? No era momento para llevar cargas. Y la orden de Dios es que ahora entremos en su reposo, que descansemos en Él, que vayamos a su presencia, no que andemos todo doblado, ¡ay, no puedo más! Por eso es valioso contar con gente que acompañe la autoridad de los líderes. Y por eso la sana doctrina necesita obreros que sean fieles a los líderes. Entonces, hay directivas que a veces no entendemos por qué. Pero en lo natural lo primero es cuestionar. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué hay que hacerlo así? No, hagámoslo. Porque las cargas no tienen espacio en el día de reposo.
Y ya estamos en el reposo del Señor. Entonces, ¿por qué andamos con cargas? Entonces, al entender esto, podemos entender por qué se discierne y se santifica el día de reposo de Dios. Y esto es lo que el mensaje que tenemos que entender hoy para nuestras vidas, para nuestros pensamientos, para nuestra alma. ¿Cuántas veces el alma nos quiere gobernar? Nos quiere gobernar. Pero el salmista fue sabio. Le habló a la alma, ¿por qué te abates? Porque tranquila, espera en Él. En Él, si Él lo va a hacer. Nosotros no podemos hacer nada. No podemos. Pero a veces ponemos carga, ¿no? Le decimos, chico, ¡pórtate bien! Y no puede. ¿Nosotros podemos portarnos bien? No, tampoco. Pero ahora, porque hay un Cristo en nosotros, lo que sale es el bien de Dios. Pero no es porque yo puedo, es porque Él lo hace. Solo Él. Dice este versículo 20, y se quedaron fuera de Jerusalén versículo 20, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Entonces, una pregunta, ¿en qué se diferencia la iglesia? ¿En qué nos diferenciamos nosotros hoy con Israel? Nehemías le hace un llamado a venir a santificar el día de reposo. ¿Por qué? Porque había una ley santa que había sido dada y que la obediencia a esa ley era lo que dependía de lo que iba a pasar con el pueblo. Por eso Nehemías volvió, por eso tenemos este capítulo 13, porque se estaba descuidando la casa, porque no se estaba guardando el día de reposo. Ahora, entendemos que para Israel el sábado era el día de reposo, que Israel no debía hacer obra alguna, no debía. Por eso ni las luces prenden, no cocinan, no hacen cosas. Pero la palabra nos enseña que no debían hacer obra alguna porque era por señal. Y algo que es por señal nos está hablando que es tipo y figura de lo que es verdadero. Cuando nosotros vemos la historia, un Abraham con su hijo Isaac. Isaac era tipo y figura de Cristo. Pero no era Cristo. Por eso Dios proveyó un cordero. Cuando Abraham iba a bajar, proveyó un cordero. Pero el verdadero, el cordero, es Cristo. Y murió una vez y resucitó. Y fue el único sacrificio. Era todo tipo y figura. Cuando Cristo murió en esa cruz, el velo del templo se rasgó. El único lugar donde podía acceder el sumo sacerdote una vez al año. Ahora la iglesia tiene el libre acceso a la presencia de Dios. Y se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, entender las obras del Señor. Porque entender esto que fue sombra y tipo de lo verdadero, del día de reposo de Dios. Por eso Cristo no hizo nada, no se esforzó. Y yo quiero que busquemos en 2 Corintios, capítulo 3,
versículo 15, lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 3, 15. Y es muy notorio lo que el apóstol Pablo nos menciona en este versículo. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, hasta hoy, cuando se lee a Moisés, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso los judíos tienen un mundo de lamentos, siguen guardando el sábado, porque hay un velo, hay algo que todavía no les permite ver lo que por su gracia y misericordia nosotros estamos viendo. Pero fíjense lo que dice el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, entender la obra gloriosa del Señor. Y esto es lo que tenemos que entender, lo que es la dispensación de la ley, lo que es la dispensación de la gracia, lo que es vivir bajo la ley santa, y lo que es vivir hoy bajo la ley del Espíritu de verdad. Entonces, tenemos este gráfico, ¿verdad? Que ya lo hemos entendido, que tiene que ver con lo que fue y con lo que es. ¿Qué es lo que fue? La ley. Y por eso lo que mencionábamos recién, que hay un velo, tiene un velo. Pero la obra de Cristo ya fue. Y por eso hoy declaramos que el domingo es el día de reposo. El domingo es el día del Señor. Es el domingo. Entonces, entender lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿no? ¿Por qué decimos esto? En Marcos 16:2 dice, y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. No había nadie, estaba vacío. El primer día de la semana, ¿cuándo fue? El domingo. En 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. El primer día de la semana, el domingo. En Hechos 19 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. El domingo. Entonces, entender que el domingo, y por eso hay muchos calendarios que, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, comienzan el domingo, lunes, martes. ¿Por qué es el primer día? Porque es conforme a la obra del Señor. Ahora, miren este gráfico que ya lo hemos mostrado en algún momento, lo que tiene que ver con la dispensación de la ley, ¿no? ¿Cuál fue el mandamiento a Israel? Éxodo 20:10 dice más, el séptimo día es reposo para que Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, no había que hacer nada. ¿Y quién lo tenía que hacer? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu huésped, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y hay en Éxodo 31 que dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal. Es señal. Esto es bajo la ley. Es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahora esto era con la ley fue dada para que nos demos cuenta que no podemos cumplirla. No podemos. Por más que nos esforcemos. No puedo. Porque si yo pudiera, sería en vano la obra de Cristo. Y si yo puedo. Pero ¿cuántas veces nos engañamos y pensamos, no, sí, yo voy a poder? ¿Y cuánto se dice? Se puede. Sí, se puede. Y se declara eso, ¿no? Es una gran mentira. Porque no puedo. Y a veces nos engañamos en ese sí puedo
pero termino destruido. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Es como darle ánimo al alma, dale que vas a poder. Mentira. Si nadie pudo cumplir la ley. Y la ley fue dada para que nos demos cuenta que no podemos. Pero la obra de Cristo es perfecta. Por eso ahora que decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay una gran diferencia, decir, sí se puede, vamos, sí se puede. No, eso es una mentira. Ahora, sí se puede en Cristo. Esa es una gran verdad. Una palabra, pero cambia todo. ¿No? En Argentina en un tiempo estaba ese sí se puede, sí se puede. Claro, la Argentina, la política, la economía, ¿no? Sí, vamos que podemos. Mentira. No se puede. Entonces, entender que esa ley, por eso el día de reposo, bajo la ley, fue el sábado. Pero a partir de la obra de Cristo, es el domingo. Por eso fíjense, Isaías 30, la revelación que tenía Isaías. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso, ¿en qué dice? En descanso y en reposo seréis salvos. O sea que, ¿por qué soy salvo? Porque Cristo vino a mi vida. Entonces, porque ahora estoy en Él, o Él está en mí, entonces ahora descanso y reposo. No estoy afanado, no estoy loquito, no estoy cansado, abatido, triste, angustiado. Y fíjense este es el secreto, cuánta revelación tenía Isaías. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Si alguien está quieto, ¿está haciendo algo? No, está quieto. Pero nosotros queremos hacer, ¿qué hago? Y termino cansadísimo. ¿Pero por qué estoy haciendo lo que Él me dice que me quede quieto? Ahora, que se me quede quieto no implica, bueno, entonces voy a casa, abro la cama, me acuesto y me quedo ahí. No. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Pero qué obras? ¿Las mías o las de Él? El nuevo pacto, en este nuevo pacto, Dios ya reposó. Fíjense en Hebreos 4 lo que dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces Él se reposó. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. Está todo hecho. Pero nosotros a veces estamos ahí, a ver qué puedo hacer. Entonces tenemos cansados. ¿Y saben lo grave de eso? Que ese hacer es pecado. Pero es bueno lo que estoy haciendo. Pero es pecado porque no es lo que Dios quiere que hagamos. No es contado por justicia. Entonces, entender estas verdades, debemos entender lo que el Señor quiere enseñarnos. Por eso, el domingo es el día de reposo de Dios. Estos versículos que leí anteriormente, entender lo que el Señor quiere, que reposemos, porque Él ya reposó de todas sus obras. Entonces a veces estamos afanados, turbados, ¿no? A Marta que tuvo que decir, Marta, 2 veces llamarla. Turbada y afanada estás. A nosotros nos tendrá que decir 2 veces, 3, 4, 5, 6. Pero debemos entender todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso cuando declaramos que Dios reposó de todas sus obras, es que reposó ya, descansó. Y porque Él descansó y dejó preparadas, ¿no?, esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, es que ahora lo único que tenemos que hacer es lo que Él dejó para que hagamos. Ni más
ni menos. Por eso fíjense lo que dice ahí en 1 Corintios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos lo creen? Cristo está vivo. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces ahora hay vida, y vida en abundancia. Si declaramos que hay abundancia, ¿puede haber escasez? Si declaramos que hay abundancia, ¿puede haber cansancio, abatimiento? No. Porque habla de la abundancia y del bien de Dios. Por eso, esta declaración del apóstol, ¿dónde está, oh muerte todavía? ¿Dónde? ¿Dónde está? Y no vamos a entrar en el tema de la muerte, ¿no? Pero que para algunos, oh, la muerte, Dios, si alguien se muere, un lamento. El mundo implementó eso, qué tristeza, dolor, angustia, luto. Pero nada que ver. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quién está en el sepulcro? No hay nadie. El sepulcro está vacío, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos más que vencedores. Por eso entender que el reposo de Dios es Cristo Jesús. Y acá tenemos dos versículos. Fíjense, Juan 1:16 dice, porque de su plenitud. ¿Y cómo será la plenitud de Dios? ¿Cómo será la plenitud de Cristo? Tomamos todos gracia sobre gracia. La gracia de Dios, más gracia de Dios, más gracia de Dios. Y no se acaba nunca. No se acaba. Porque la gracia viene, nos llena, ¿no? Y nuestra copa comienza a rebosar. Por eso, ahí en Colosenses dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿En quién? En Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué dice ahora? Y vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Estamos completos, no nos falta nada. No nos falta nada. No nos falta nada. Tenemos todo. Tenemos toda la salud, tenemos toda la inteligencia, tenemos toda la gracia de Dios operando en nuestras vidas. ¿Por qué esto? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Y qué fue la obra de Cristo? Anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Porque eso era por la ley. Quitándola del medio y clavándola a la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué puedo declarar que ahora soy más que vencedor? Por la obra de Cristo. ¿Por qué puedo declarar ahora todo lo puedo? En Cristo que me fortalece. Y por eso debo entrar al día de reposo. Y por eso guardamos el domingo. Entender lo que el Señor quiere hablarnos. Por eso los creyentes son exhortados a entrar ¿en qué? En el reposo de Dios. ¿Cuántos se han afanado? No me contesto. ¿Cuántos estuvieron preocupados? No. ¿Cuántos cuestionan? ¿Y hasta cuándo me va a pasar esto? ¿Hasta cuándo, Señor? En 2 Corintios 3, 17, 18, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Libertad, somos libres. ¿Somos libres de qué? Del pecado, del juicio. Soy libre de hacer las cosas a mi manera.
Ya no existe mi manera. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Juntamente crucificado con Él. Ya morí, mi carne murió, entonces mi carne no puede hacer nada. Mi carne no puede hacer nada. A veces quiero justificar, no, porque la carne, ¿qué carne? Si está muerta la carne. Está muerta. La carne no puede hacer nada. Pero a veces nos esforzamos en querer resucitar la carne. Pero esa está muerta. ¿Y qué es lo que dice? Hay libertad. Entonces ya no existe el yo puedo. Por tanto, nosotros todos, mirándonos a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué pasa? Ahora somos transformados. Pero no somos transformados en mutantes, no, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Por eso cada día nos vemos más lindos, cada día nos vemos más jóvenes. Porque el Señor nos transforma. Cada día relucimos más. Porque ahora entramos en su reposo. Estamos en el reposo del Señor. Por eso, hermanos, amar la casa es amar al Señor Jesús. Darle lugar para venir a la casa, darle lugar para estar con los hermanos, ¿no? Es hacer su voluntad. Servir a Dios es hacer su voluntad. Entonces, ya no estoy para hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, no. ¿Y cuántas veces queremos levantar argumentos para justificar lo que es una mentira? Entonces ahora es la gracia de Dios la que opera. Cuando hablamos de esa metamorfosis, ya operó, ya está. Ya no somos orugas que nos andamos arrastrando feas ahí en medio de la tierra. No, andamos por las alturas. Y cada día pareciéndonos más al Señor. Por eso ya no hay lugar para, estoy cansado, estoy agotado, no puedo más. ¿No? ¿Y el Señor? ¿Y el Espíritu de Dios? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Pero qué bueno que nosotros marcamos la diferencia. Marcamos la diferencia, marcamos el Espíritu de Dios. ¿Cómo estás? Bien, que no puedo estar de otra forma. Pero no tenés problemas. Si querés te cuento, saco la lista. Pero el Señor me hizo más que vencedor. Ah, pero seguro vos porque tenés plata. Te muestro. Seguro vos porque no tenés ningún problema de salud. Pero ahí hoy interviene la fe. Ah, porque vos no tenés ningún problema en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. No. Él interviene. ¿Saben cuánto tiempo quise cambiar a Graciela? Y Graciela me quiso cambiar a mí. ¿Y qué logramos? Nada. Pero fue más fácil dejar a Él que intervenga en su vida, que intervenga en mi vida. Y cuando Él interviene, hay cambios. Entonces, ¿por qué forzarnos? Si es más fácil dejar hacerlo a Él, sus obras en nuestra vida. Entonces ya no intentemos hacer las cosas en nuestras fuerzas, porque no sirve de nada. No sirve de nada. Antes de orar, quiero hacerles una pregunta y a aquellos que nos están viendo por internet. ¿Hay alguno que esté cansado? ¿Hay alguno que esté cargado? ¿Hay alguno que no sepa qué hacer? ¿Que esté profanando el día de reposo? Por
Porque hoy la palabra viene a hablarnos que somos edificados como casa espiritual. Por eso, oremos. Señor, queremos hacer tu voluntad. Es tiempo de bajar la guardia. Es tiempo de dejar de luchar. Es tiempo de dejar querer tener el control de todo. Es tiempo de dejar de dar coces contra el aguijón. Porque el Hijo Jesús, Él ya lo hizo. Él ya reposó de todas sus obras. Por eso, Señor, te pedimos perdón, Dios. Si nos hemos afanado, si nos hemos turbado, si nos hemos angustiado, Señor, por diferentes circunstancias, por querer solucionar el problema de muchos. Solo tú eres el Señor y Salvador. Quiero conocer este reposo, Señor. Nehemías hizo una oración donde él se incluyó y dijo: acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Si hoy estoy cansado siendo tu hijo, si estoy agotado, si no tengo fuerzas, Señor, perdóname. Hoy quiero entrar en tu reposo. Así como el Hijo aprendió obediencia y fue obediente hasta la muerte de cruz, Señor, también queremos obedecer a tu palabra. Por eso, recibe sanidad ahora. Recibe sanidad en tu cuerpo. Recibe sanidad en tu alma. Recibe sanidad en tu mente. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poder de Dios operando, Señor, sobre toda vida. Entra en el reposo de tu Señor. Decirle sí a Él. Decirle sí al Señor. Y ser libre de toda opresión. ¿Cuántas cosas quizás te han marcado desde pequeño o pequeña? Te han dicho que no sirves, que tu cabeza no da, que no eres bueno. Hoy desecha toda mentira, porque somos transformados. Somos transformados. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Hoy, ahora, recibe esa transformación de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Solo créelo, y recibe este milagro. Recibe este milagro ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor. Reposamos en tu presencia. Reposamos en tu palabra. Reposamos en tu Espíritu. Porque tú ya lo has hecho, Señor. Tú ya lo has hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre para tu gloria, Jesús. Amén. Y amén. Y amén.